Muy buenos días, el tema de hoy es tiempo de fortalecernos. Vamos al libro de Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tiempo de fortalecernos. ¿Qué circunstancias, situación está viviendo usted en el cual busca una respuesta de pronto en un amigo, en un vecino, en un compañero, alguien que de pronto no es temeroso de Dios, no es una persona que sea de los caminos del Señor, y de pronto porque es el mejor amigo, de pronto alguien cercano, un familiar, de pronto alguien que le presentaron, y como que usted ha hecho una buena amistad, pero usted busca fortalecerse en esa persona, contándole las circunstancias, la situación, el conflicto, el problema que está viviendo en este tiempo, de pronto una relación difícil con la pareja que tiene, o de pronto con su esposa, o de pronto que se separaron por diferentes circunstancias, de pronto una mala inversión, una mala relación, cosas que usted ha permitido en su vida y de pronto por malas decisiones, pero está pasando tiempos difíciles y tiempos donde necesita fortalecerse, pero recurrimos a veces a personas inconversas, a personas incorrectas, y como que usted terminó con de pronto su esposa o su esposa le fue infiel, se separaron de pronto con el momento y como quedó con esa persona, ay no sea bobo, consiga su otra, consiga su otro, eso usted no siga ahí, eso ya se veía venir, es que usted más bobo que se deja manipular por ella, o ella el amigo le dice a ella, ese ya tenía otra persona, ese man ya no siga con ese, búscase otro, eso mire, ahí le voy a presentar a otra persona, y se dejan llevar, involucrar por esas circunstancias, problemas, y resultan peor con esa circunstancia. Entonces, en vez de buscar un tiempo fortalecerse, termina un tiempo de hundimiento, entra en un tiempo de hundimiento, de desespero, porque como dicen algunos del mundo que un clavo saca otro clavo, pero resultan peor de clavados de lo que estaban antes, porque resultan peor de conflictivos en los problemas si se busca una persona peor que la que tenía antes. Y es precisamente por eso, porque aceptan consejos de personas que no debemos buscar, ese tipo de personas. Primero usted y yo debemos ir a la oración, buscar la oración, la palabra, que el Señor nos dé una palabra. Y si necesitamos una persona para fortalecernos, que mejor que el Espíritu Santo. Pero si necesitamos una persona física, una persona de testimonio, una persona que realmente esté en los caminos del Señor, pero que sea también de testimonio para que podamos guiarnos y orientarnos, ya sea en los caminos del Señor y la palabra, para saber encontrar la respuesta en el Señor. Si pronto estamos débiles en la palabra, débiles en el ayuno, esa persona nos puede guiar y orientar, pero que sea una persona de testimonio. Por eso aquí Santiago nos habla, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿quién está gozoso en una prueba? ¿Quién vive gozoso y alegre en una prueba? Muchos alegan, pelean, o sea, entran en discusión, en conflictos. Pero cuando aquí dice que gozosos es en el Señor, no es en el problema, no es en la dificultad. Entramos a la presencia del Señor y entregamos esa carga. Usted y yo, la palabra de Dios dice que el Señor toda carga, atadura, pecado, maldición se la llevó atrás de la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo debemos llevar a la cruz y poder salir victoriosos y gozosos independientemente de la circunstancia que estamos pasando o estamos viviendo. Por eso que la sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas personas les cuesta esa prueba para que sean probados en la paciencia? Y empieza a renegar, y empieza ese viejo a renegar, a criticar, a murmurar, a hablar mal, inclusive a renegar contra otras personas, porque esa prueba le prueba la paciencia también para saber si usted es una persona paciente en el Señor, ya que cuando hablamos aquí gozosos es esa prueba que usted debe de nosotros producir esa paciencia. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando habla acá sin que os falte cosa alguna, es directamente gozosos en la presencia del Señor, en su paciencia, en su sabiduría, en su entendimiento, en su conocimiento, su revelación, su carácter, su firmeza, su convicción, su palabra, su entendimiento en cada cosa que nos pasa a usted y a mí. Y ahí donde el Señor viene y entra a un camino de transformación en nuestras vidas y podemos estar gozosos, pero también en su sabiduría, en su conocimiento. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Y cuando empezamos a vivir estos tiempos difíciles, necesitamos más que nunca animarnos unos a otros. Pero el animarnos unos a otros debe ser con personas de la fe y permanecer firmes en el Señor, constantes y determinados, pero no debemos olvidar que en medio de todas las dificultades que se nos lleguen a presentar o estemos pasando en la vida, el Señor sigue reinando, sigue siendo todopoderoso y Él tiene el control, sobre nuestra vida, sobre esa circunstancia, esa situación. Pero también, ¿qué está probando en su vida en este tiempo? ¿Qué está mirando? ¿Será que es una persona impaciente? ¿Será que pronto usted no es una persona que disfrute esa circunstancia, esa situación, sino que al contrario, se le salta el bloque, como dicen algunos, y es que no produce paciencia, sino que al contrario produce ira, enojo?
Y viene el Señor a animarnos, que usted y yo hemos animarnos con personas de la fe, y es donde el Señor viene a darnos esta claridad de entendimiento para obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Por eso cuando usted y yo tengamos alguna situación difícil, debemos recurrir primeramente a la palabra que nos da el Señor. Debemos ir a la oración que habla. ¿Qué dice el Señor? Y eso lo encontramos también en lo que nos dice la palabra en Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Y es precisamente aquí donde el Señor viene y nos habla a usted de mí. ¿Cómo es que usted y yo estamos obrando y actuando? ¿Será que si estamos obrando acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras? O de pronto obramos y actuamos acorde a nuestras emociones, pensamientos, frustraciones, inseguridades y temores. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene de galardón. Y esa confianza no es en usted, no es en mí, es en la palabra, es en la oración, lo que el Señor nos dice a través de la palabra que nos da, que nos está hablando. Dice, porque os es necesaria, vuelve aquí, nos habla nuevamente, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y es precisamente cuando entramos a hacer la voluntad del Señor que el Señor prueba nuestra paciencia en Él, para saber si realmente somos pacientes, si somos perseverantes, somos constantes. Porque dice, pero porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá la respuesta, vendrá lo que estamos esperando, pero él tardará un poquito, sí, no será eterno, será por un poco de tiempo nomás, pero porque él vuelve y le digo, estamos siendo probados. Dice más, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando dice si retrocediere no agradará a mi alma, es cuando precisamente nos involucramos, nos enfrascamos en otras cosas, en otras personas que no nos edifican y nos llevan a la perdición, y por eso no agradará al alma del Señor. Y es precisamente ¿por qué? Porque hacemos lo indebido, porque nos dejamos enfrascar con otras personas que no debemos meternos. Pero dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y precisamente esa fe debe ser probada en cuanto usted y yo estamos obrando y actuando acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra. Cómo es su actuar, cómo es su pensar, cómo son sus decisiones, cómo son sus sentimientos, cómo está usted obrando y actuando para cada circunstancia, cada situación en la que el Señor lo está llevando a usted. ¿Será que si somos ligeritos para buscar la presencia del Señor, o somos más ligeritos para buscar a otras personas, para saber qué nos dicen y cómo debemos orar acorde a lo que ellos nos enseñan? Y ahí es donde el Señor viene a hablarnos a usted de mí, cómo es que estamos obrando y actuando. Pero es importante que usted y yo busquemos siempre la respuesta en la presencia del Señor, y qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí, y cómo quiere hablarnos y desea enseñarnos para poder tener esa dependencia del Señor directamente. Y en el Señor encontramos esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa convicción, esa determinación en lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, y encontramos esa seguridad. Por eso miremos lo que nos dice en 1 Pedro 1, 13 al 14. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y es precisamente cuando estábamos en nuestra ignorancia que hacíamos negocios, hacíamos tratos con personas incorrectas, nos importábamos que metieran en problemas, en conflictos, en dificultades, inclusive en peleas. No nos importaba. ¿Por qué? Porque andábamos precisamente en nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Pero ya en el Señor no podemos hacerlo, y aquí lo dice Pedro precisamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese entendimiento debemos ceñirlos al entendimiento en el Señor, a la luz de las Escrituras. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y es precisamente cuando el Señor quiere manifestarse dentro de nuestras vidas, en el conocimiento de la palabra. Que determinación, decisión tomar en estos tiempos de fortalecernos, y fortalecernos precisamente en el clamor, el ayuno, la intercesión, la palabra, el entendimiento, el conocimiento, la dirección del Espíritu Santo, para poder entender como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No podemos volver a la ignorancia en la cual andábamos anteriormente. Por el contrario, debemos entrar y mirar cómo es que debemos obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Por eso, como lo dice en 1 Pedro 1, 1 al 5. 1 Pedro 1, 1 al 5, cual el Señor nos quiere hablar a usted de mí
1 Pedro 1, 11, 5, perdón, 1 Pedro 1, 5, 5, donde el Señor viene y nos da que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es donde el Señor viene y nos da esa claridad en tiempo, esa manifestación del Señor en nuestras vidas con la palabra, el entendimiento, el conocimiento. Y es fortalecernos con esas personas de la fe. Ayúdame a orar por esta situación, ayúdame a orar por esta circunstancia. En este tiempo necesito fortaleza, necesito seguridad, necesito confianza. Estoy viviendo un problema con mi esposa, un problema con mi hijo, estoy viviendo un problema en mis finanzas, en mi economía, en las deudas, en el ministerio, en el liderazgo. Necesito fortaleza, necesito que el Señor me esa fortaleza, esa comisión, esa determinación para saber cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Y ahí donde precisamente cuando yo le hablo a usted de personas de la fe, esas personas de la fe donde nos da esa claridad, ese entendimiento, que el Señor viene a darnos a usted y a mí, y entendemos que el Señor nos da paz, seguridad y confianza para cómo debemos obrar y actuar. Por eso nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Por eso hoy la oración es, le clamo, le pido al Señor en estos tiempos de fortalecernos, nos dé ese entendimiento, a la luz de las Escrituras, que primeramente nos fortalezcamos en la oración, segundo, en la palabra, tercero, en la dirección del Espíritu Santo, y cuarto, una persona de fe, una persona de convicción, una persona de testimonio, y el Señor nos dará claridad y entendimiento para salir en victoria en tiempo de fortalecernos.